Penélope Margarita, Dios mío. Ahorita los dando carpeta, doña Ángela. quieren participar. Penélope y Susi son igualitas. Penélope Margarita me tiene, que esa perra es muy chismosa. Si lo encontró por esa foto igualita a usted. ¿Cuál foto? Esta. Mucho gusto. Ahí está su viejo amigo Fran Jiménez. Sí, viejo Roble. Oye, Bueno, Fran. Eladio. Bueno, ahí está ya compartiéndose la presentación. Ahí está compartiéndose. Bueno, señores, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta importantísima conferencia con el camarada Werner Félix. Vamos a permitir que nuestro presidente de la Fundación Sociedad Cultural Los Buenos Amigos dé apertura formal a esta actividad de esta noche. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias, estimado amigo Eladio Uribe. Muy buenas noches a todos los amigos presentes en este reinicio del ciclo de conferencias de la Fundación Cultural Los Buenos Amigos. Este es nuestro segundo ciclo. El primer ciclo que lo iniciamos en abril del año pasado y que estuvo constituido por unas 7 conferencias, fue todo un éxito, de donde se derivaron algunas actividades y compromisos asumidos por la Fundación Cultural Los Buenos Amigos y por otras organizaciones sociales de Barahona. Iniciamos hoy este segundo ciclo con un tema sumamente interesantísimo. Un tema que es nuestro y que está vinculado a nuestras raíces culturales y que constituye un patrimonio cultural de nuestro pueblo, de nuestra región y en particular del pueblo de Cabral, las cachúas. Las cachúas de Cabral, que es el tema que va a tratar hoy nuestro estimadísimo y distinguido amigo Werner Félix, un gran investigador, un hombre de muchas actividades. Ese tema nos retrotrae a nosotros, incluso a nuestra niñez, porque cuando vivía en Polo, efectivamente, esperábamos la Semana Santa, no tanto por los Santa, sino por el Sábado de Gloria, que era cuando subían a Polo las cachúas de Cabral, encabezadas por Alfredito y su hermano. Eso era un acontecimiento tan grande como el Día de Reyes para nosotros, para los niños de ese entonces. Y recuerdo que en 1956 tuve la oportunidad de disfrazarme y construir yo mismo con mi hermano la careta que nos pusimos y compartir el uniforme que le hicieron a él, porque él era el más agitado en eso. Pero realmente mis recuerdos son agradabilísimos, porque la muchachada y el pueblo en sentido general se integraba a esa actividad. Y el acontecimiento dentro del festejo lo constituía la llegada de Alfredito con las cachúas de Cabral. Así que nosotros vamos a disfrutar hoy de un exquisito manjar cultural que nos va a ser servido por ese amigo nuestro, Werner Félix, que también es un patrimonio de nuestra región. Muchísimas gracias y que disfruten de esta excelente actividad. Bueno, antes de continuar, pasar a Werner,
compañero y amigo, mi hermano y baraunerista estelar, Virgilio Botró, nos va a hacer la presentación de Werner. Adelante, Virgilio. Muchísimas gracias a todo este público televidente aquí presente en este lugar que seguro nos va a ofrecer el tío Félix Félix, cabraleño, 1000 por 1000, cabralista, según él se autodefine en todas partes, un gran cabralista y defensor de lo mejor de los valores de Cabral, ya que su familia tiene una tradición cachuística. Su tío Temo, recién fallecido hace pocos meses, fue de los grandes baluartes del cachuísmo cabraleño, y no solamente fue un amante de las cachúas, sino que además tenía prácticamente una academia donde enseñaba a niños, jóvenes, adolescentes y hasta adultos en su propio hogar. Realmente la pérdida física de Temo, tío de Mito, como decían allá en Cabral, de Werner, realmente ha sido una pérdida irreparable, pero su legado está ahí, sus discípulos están ahí y continuarán la tradición que él mantuvo durante muchísimos decenios. Eso es muy importante que se mencionara, o sea, la cultura cachuística de Werner viene derivada directamente de su tío, un baluarte cultural de las cachúas de Cabral, que se presentó él y sus diferentes grupos, dentro y fuera del país, y anduvo por toda la República Dominicana promoviendo a las cachúas. Bien. Bueno, el Darío Félix Félix nació en el pueblo de Cabral en el año 1974. Es licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha realizado cursos, diplomados, maestrías, y es candidato a un doctorado en el ámbito de la investigación histórica. Él, aparte de ser un brillante técnico o profesional, vamos a decirlo así mejor, técnico y profesional en materias constitucionales, es asesor no, director del Departamento de Revisión Legislativa del Senado de la República, de TEDEL se llama esa importante unidad del Senado de la República, donde se procede a analizar y evaluar los proyectos de leyes y las propias leyes que emanan de la Cámara, ¿verdad? Para ver su compatibilidad con la legislación vigente, con la Constitución y con otras disposiciones constitucionales. Por otro lado, Werner, que ha sido siempre un amante de la historia, ha publicado libros, ¿verdad? Ensayos, monografías de temas históricos. El primer libro de él, creo yo, es el de Historia del Pueblo de Cabral. Realmente un libro bastante completo que no solamente se toma a Cabral como punto focal, pero realmente se trata de una historia de nuestra región. O sea, realmente Cabral como epicentro de muchas epopeyas históricas. Cabral siempre fue un pueblo muy patriótico y muy decidido en las luchas libertarias del pueblo dominicano, tanto en la época de la guerra de la independencia como de la restauración. Y posteriormente siempre Cabral estuvo levantado contra tiranos que lo hemos padecido por pipa. Otro libro que tiene Werner es Historia de los cambios de nombre de los pueblos de la República Dominicana. Es un libro bastante interesante que lleva 2 ediciones. Se publicó primero en el 2007 y se agotó rápidamente y tuvo que publicar otro en el año 2009. Otro libro de él es uno que se llama Comunicación Oficial de la Independencia, ensayo de la independencia de la parte española de Santo Domingo al gobernador de Cuba, ¿verdad? Eso fue en el año 2005. Su obra más relevante, a juicio mío, por supuesto, es Historia del Pueblo de Barahona, 1801-1900. Una obra bastante documentada, donde nosotros los barahoneros ahí descubrimos parte de la que es la
evolución económica, política, social y regional. Del mismo modo, también Werner tiene un libro sobre técnicas legislativas, un libro bastante pedagógico que vino a llenar un hueco, porque la gente, mucha gente, sobre todo los que entran nuevos a las cámaras legislativas y también el público en general, desconocía las técnicas que se utilizan en todo el proceso de sometimiento, discusión, aprobación y tramitación de un proyecto de ley y de una ley. Todo eso, paso a paso, está descrito en esa obra relevante de Werner, que lleva ya 2 ediciones. Decía hace un momento que Werner viene de una familia vinculada a la intelectualidad. Su madre fue maestra y tiene varias tías que han sido maestros, una tía que estuvo en la Junta Central Electoral, otro tío que fue síndico, su mismo tío Temo, una figura civilista y médico también, tiene tíos economistas y agrónomos, o sea, una familia multicultural de mucha importancia para el pueblo de Cabral. De seguro me he quedado corto porque son muchas cosas. Bueno, también ingresó a la Academia de la Historia con una categoría con la que se ingrese, después fue subiendo y ahora mismo es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Es el primer baraonero y cabraleño, por supuesto, ocupa esa alta categoría en esa institución, la más alta entidad en materia de historia de la República Dominicana. O sea, miembro, él, a pesar de ser una persona joven, es el más joven ahora mismo, o a pesar de su juventud, es un miembro que ha ingresado por la puerta grande de la Academia de la Historia, e inclusive su discurso de presentación ya lo hizo, aparte de que en el pasado hizo presentaciones también en diferentes temas, especialmente vinculados a nuestra región, sobre la restauración, sobre el ingenio Barahona, sobre otros temas, el pueblo de Samaná y otros temas. O sea que realmente Werner de seguro nos va a traer ahora mismo una importantísima descripción del mundo de las cachúas. Así es que, como él es el actor principal, yo debo ya detenerme a este punto. Muchísimas gracias a todos los buenos amigos por darme esta oportunidad de poderme dirigir a todos los baraoneros y especialmente para ponderar a Werner Félix. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Virgilio. Antes de darle la palabra ya a nuestro conferencista de esta noche, les recuerdo a todos los amigos que vamos a tener, mientras esté conversando, vamos a tener las cámaras y los micrófonos apagados, de manera que no pueda haber ningún tipo de interrupciones mientras él da su conferencia. Por favor, Werner, adelante. Bienvenido. Tiene que abrir el micrófono, Werner. Porque me lo impide. Ya está correcto. Ahora sí, ya. Muy bien. Gracias, Ladio. Adelante. ¿Cómo no? Me estaba llamando a mi amigo Diloné para que te lo comunicara de alguna manera. Bien, señores, muchas gracias. Antes de comenzar, yo le había dicho a mi amigo Leo Mercedes que yo no compartía que mi amigo Virgilio Gotró hablara de mí en esta introducción, porque él era mi amigo y todo lo que iba a decir era bueno. O sea, no era objetivo lo que acaba de decir. Por lo tanto, se lo había dicho, pero no me hizo caso y dejó que Virgilio interviniera. Esta noche, gracias sinceramente a los buenos amigos por esta oportunidad de hablar de un tema particular. Me preguntaba si los buenos amigos no estaban fuera de un escenario
pero las Cachúas de Cabral son realmente un espacio, digo, una expresión cultural que nos toca, no solamente porque ya son de la región, sino que constituyen un patrimonio del folclore dominicano, que hay que crear todos los mecanismos para que se preserven. Esta noche el enfoque que vamos a dar sobre las cachúas es una explicación sobre su origen, en qué consiste, su evolución, sus variantes, sus características que les son propias y sobre todo las perspectivas y los objetivos que debemos de plasmar alrededor de las cachúas de Cabral. Esos son los que queremos, los objetivos que queremos lograr esta noche. Y al final, entonces, según tengo entendido, ¿verdad, Eladio? Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Bien, hablar siempre de un tema histórico-cultural, como es el tema de las cachúas, nos lleva necesariamente a enfocar una reminiscencia de tipo, vamos a decirlo así, de tipo cultural. Y es que precisamente necesitamos construir, necesitamos analizar la historia de las cachúas de Cabral, qué son, dónde se asocia su fenómeno y desde cuándo pues comienza a considerarse como tal. Debo decirles que como expresión cultural no existen documentos precisos que indiquen la celebración de las cachúas de Cabral en la memoria. No existen documentos escritos. Bueno, documentos son escritos naturalmente. No existen documentos que nos hablen y señalen esta festividad como tal, que nos enfocan en un origen y que nos sitúen en un espacio-tiempo que nos permita comprenderlas. Sí existe planteamientos, hipótesis sobre dónde inician, todo tomado a partir de sus características, a partir de sus particularidades. Las cachúas de Cabral no soy yo el primero que va a hablar de esto. Es un tema que comenzó a configurarse desde la década del 70, en el que algunos visitantes al pueblo, como el caso de Fradique Lizardo, Dagoberto Tejeda, José Castel Castillo, Martha Helen Davis, comenzaron a visitar el pueblo de Cabral y comenzaron a observar cuál era el funcionamiento y cómo funcionaba. Cuál es analizar un poco de su origen y dónde se encontraba su esencia. Lamentablemente, ninguno de estos escribieron nada, diríamos, luengo, nada grande, un libro específico sobre las cachúas que podamos citar directamente. Lo que más bien tenemos son algunos artículos y algunas referencias en artículos que han hecho estos investigadores que les he señalado. En el caso de Martha Helen Davis, hacia el año 1982, se traslada a Cabral y allí hace una investigación en cuanto al fenómeno. A la par, comienza a analizar el tema teniendo como norte a una comunidad, la comunidad de los Naranjos, en donde a finales del siglo XVIII, específicamente entre 1791 y 1793, se formó el pueblo de los Naranjos. Martha Helen se traslada allí, realiza un levantamiento de información y pues se comienza a establecer el criterio de dónde existe un origen, una reminiscencia, una relación de las cachúas de Cabral con un origen afroamericano o con un origen cimarrón. Martha, las investigaciones de Martha la llevan a ser presentadas en el pueblo de Cabral y bueno, ella ya hacia el año 1983
realiza allí una presentación muy interesante en el Parque del Cabral. Precisamente el anfitrión fue Temístocles Félix, jefe de las Cachúas de Cabral, hasta su muerte acaecida exactamente hoy, hace 9 meses, el 28 de junio del 2020. Marta Helen allí explica toda una serie de características, lo que fue publicado después en el periódico Listín Diario en su suplemento. Pero quien configura un trabajo de investigación más acabado es precisamente un sacerdote quien llega a Cabral en la década de 1990, a comienzo de 1990, y este sacerdote de Zaire, perdón, parece que la diapositiva me ha fallado un poquito, pero vamos a presentarlo ahora. Este sacerdote de Zaire, pues, publica un libro, Las Cachúas, que lo vamos a ver ahora en pantalla. Publica este libro de Las Cachúas, en el que trata de explicar el fenómeno cachúa desde un punto de vista no religioso, sino cultural y afro, en el que configura toda una idea, un criterio de cómo, qué significa el color, qué significa la vestimenta, qué significa el traje, qué significa el fuete, y lo asocia a criterios y elementos de libertad basado precisamente y reinterpretando que las cachúas significaban una lucha del esclavo por ser liberado y una expresión de libertad. Este libro fue publicado en el año 1992. Mire, aquí está el sacerdote Pedro Mwamba Tuyibikile, quien hizo este magnífico aporte a nuestra cultura vernácula. De ahí en adelante, pues quien les habla presentó en el año 2003 una investigación sobre las cachúas de Cabral, en la que pude realizar un recorrido histórico-cultural de ellas, desde que se tienen noticias y desde que pude localizar documentos hasta la actualidad. Bien, ya viendo esta introducción, esta historia del arte sobre la construcción metodológico o la construcción desde el punto de vista documental de lo que son las cachúas, por investigadores, etcétera, trataremos ahora de dar una visión de ella. Precisamente en el año 2005, Carlos Esteban David publica un libro, Los cimarrones del Maniel del Bauruco. Y allí él trae una serie de informaciones relativas al asentamiento de los naranjos que se produjo en los años que les señalé y en el que sitúa en este escenario a un grupo de hombres antiguos esclavos principalmente de la zona francesa, que liberados por un acuerdo con la colonia española fundan el pueblo de San Cristóbal de los Naranjos, hoy conocido como el pueblo de los Naranjos, solamente a unos 4 kilómetros del pueblo de Cabral. Este pueblo de los Naranjos también, estos cimarrones, posteriormente se integran a la comunidad. Dentro de las negociaciones del poblado de los Naranjos estaba precisamente, dentro de las negociaciones precisamente estaba, dentro de las negociaciones estaba que tenían que entregarle tierras de los propietarios de Rincón, principalmente de la familia Félix, que en este lugar ostentaban la mayor cantidad de tierras, aunque también estaba Pablo de la Cueva y Pedro Segura. El acuerdo consistía en que allí, en una zona determinada, le iba a ser entregada estas tierras y que ellos se asentarían para lograr, digamos, el acuerdo. Eladio, creo que hay un sonido de tu parte. Está llegando fuerte. Está bien, no te preocupes. Si de mi parte, Sí, yo lo sí. resuelvo. Sí. Entonces,
El fenómeno de los naranjos implicó un elemento importante. Ya el mismo Carlos Esteban Davis, en su libro Los guerrilleros negros, hacia 1795, sitúa que con la cesión de Santo Domingo, Francia, los antiguos esclavos, dado que eran de origen francés, vuelven a la sierra y abandonan el pueblo de los naranjos, pero se integran al poblado de Rincón hacia el año 1810, 1811, cuando ya se volvió al dominio español. En este momento ya Rincón estaba completamente poblado. Ya era un pueblo en cierne, ya allí vivían personas dedicadas al cultivo y dedicadas al corte de madera, y pues se insertan en algunos sitios en los alrededores del pueblo donde se les entregó tierras. Nosotros hemos podido observar la ruta que siguieron estas tierras que fueron en los alrededores de un poblado que se conoce como Los Botaos, o sea, un barrio al sur oeste del pueblo, el barrio de Los Botaos, aunque naturalmente se diseminan en toda la población. Si bien es cierto que no existe un documento preciso que sitúe a la presencia de estos cimarrones, como diríamos, o que ellos fueron los creadores de las cachúas, los investigadores han acordado que el fenómeno más cercano que puede explicar a las cachúas y asociadas a un elemento, diríamos, cimarrón, está precisamente en el asentamiento de los naranjos. De hecho, muchas de las festividades que realizan las cachúas hoy tienen mucha similitud con las descripciones que hizo, por ejemplo, el sacerdote Fernando Portillo, de cómo los cimarrones en el Maniel de los Naranjos realizaban ciertos rituales, y casualmente se sitúan también en la Semana Santa. Entonces, de alguna manera, se ha establecido una hipótesis de que el fenómeno o la actividad relativa que desarrollan las cachúas, la expresión cultural de las cachúas, encuentra su origen en estas expresiones culturales que realizaban los cimarrones en el Maniel de los Naranjos. Aquí está una cita precisamente de Carlos Esteban Davis en los cimarrones, en el Maniel de Bauruco, y le pueden leer. El negro africano es un hombre profundamente religioso, y admitió, ¿verdad?, que se conservaron los partes en sus creencias y sus rituales. Y el propio Fernando Portillo decía que los cimarrones de los naranjos fingían llevar una vida cristiana, pues iban a misa, se bautizaban y confirmaban, pero seguían influenciados por sus supersticiones, prácticas mágicas, idolatría y paganismos. Los sacerdotes catequistas no habían logrado desarraigar en esas costumbres quienes significaban sus atabales y ritos. Esto lo escribió Fernando Portillo, el arzobispo de Santo Domingo, sobre los naranjos. Bien, como les explicaba, aunque no conocemos a plenitud diríamos, el documento que pueda situar y decir que la expresión de las cachúas es exactamente una celebración producto de los cimarrones, los investigadores han establecido esta conexión a partir, repito, de estas festividades o de estos rituales que se realizaban en Naranjo y que fueron llevados al pueblo de Rincón con toda una amalgama, un sincretismo particular. Allí se ubican entonces hipotéticamente el origen cimarrón de las cachúas de Cabral. Naturalmente, ello ha conllevado una transformación de todo un fenómeno que viene de la mano y que ha convertido a la cachúa a los que es hoy. Las investigaciones que realizaron Martha Helen Davis, como yo les explicaba, Dagoberto Tejeda y los demás, Enrique Lizardo y otros, tuvieron la dicha de toparse con algunas personas que vivieron en la década en los últimos
décadas del siglo XIX y que dieron testimonio de la presencia de estas festividades de Cachúa. Debo decir que no era extraña la fiesta de los cimarrones en la época de Semana Santa, porque era el único momento en era uno de los momentos del año en que los cimarrones tenían algo de libertad de celebrar rituales. Uno de esos momentos, por ejemplo, fue que en el medio de una celebración de estas se planificó en la Semana Santa la rebelión de Hincha en el año 1796. Entonces, les comentaba que el fenómeno de la cachúa fue explicado también por algunos octogenarios y nonagenarios que en la década del 70 y el 80 aún vivían en Cabral y que llegaron a explicarles a estos investigadores que para finales del siglo XIX todavía vivían. Uno de ellos es Fabia Ferreras, una persona que la generación de hoy no conoció. Murió en el año 1985 y tenía por entonces unos 115 años, o sea, nació en el año 1770. Fabia, que ya era no vidente para la época, fue una de las que llegó a contarles a estos investigadores. Además, era un referente de lo que ocurría en el pueblo de Cabral. Indudablemente que conjuntamente con Fabia otros lo explicaron, y lo que incluía el padre de Belisario Félix, Andrés II, que también vivió de una manera longeva, explicaba el fenómeno cachúa. Sin embargo, no conocemos a plenitud cuáles eran las características de las cachúas durante esta etapa. Cambia, sin embargo, después de la década del año 1910. En este momento sí ya se conoce que existían las cachúas, sí ya tenemos referencias familiares y tradiciones familiares que así lo sitúan. De hecho, antes de esta década, las cachúas no tenían una definición precisa de cómo vestirse, no tenían una definición concreta de cómo hacían sus caretas, cómo hacían su disfraz. La careta más conocida o más usual que ellos realizaban eran una careta de cuero de chivo, que todavía en la década de los 70 era usual, de cuero de chivo y de otro tipo de implementos naturales, pero no como se conocen hoy. Pero la llegada de un inmigrante conocido por todos en Cabral, conocido por muchos, pero su nombre asociado mucho a la cultura del pueblo, fue Ramón Suárez Rodríguez. Ramón Suárez había llegado precisamente en el boom del café, había llegado desde Puerto Rico a elaborar café y era nativo de Bayamón, era nativo de Bayamón. En la línea materna, él era mi bisabuelo, para tener una idea. Según lo que plantea esas tradiciones familiares, sus hijas que lo vieron trabajar, así a mí mismo me lo contaron y se lo han contado a otro en Lovengas Tradiciones, fue uno de los que introdujo los cambios en la careta. Precisamente, y se fueron creando caretas de papel vejiga, de papel sin pintura y utilizando otro tipo de implementos. Traté de buscar documentalmente informaciones sobre estas festividades de las caretas. Las caretas no las encontré, pero sí encontré que en algunas tiendas ya se vendían algunos papeles de colores de las tiendas que se instalaron en Cabral a partir del año 1910. Entonces se le atribuye a este personaje la creación de estas caretas, lo que significa que si lo situamos en una línea de tiempo, las caretas como las conocemos hoy no datan de más de unos 100 años o 110 años, con las características que tenemos. Estas caretas que estamos viendo en pantalla es una que asemeja a un hocico de puerco. Es de aproximadamente 1976 y pertenece a la colección de Fradrico Lizardo, que está mostrada en el Museo del Hombre Dominicano. Esta que tenemos enfrente tiene unas características: hocico de perro, es la que está al fondo, y pico de cotorra, la que está al frente. Esta es una modalidad de careta bastante artesanal, que no tiene los implementos muy característicos que ya
le fueron dotando en los últimos años. Entonces, esta es una careta que responde a lo que es la pico de caimán, usual en la década del 80 y del 60 y del 70, pero que ya prácticamente está en desuso. Un personaje conocido por todos como Chichimochita era ese tipo de careta que utilizaba. Pero si volvemos a la careta se fabrica utilizando implementos de papel. Todo está fabricado en papel. La base es papel periódico pegada con almidón y forrada en papel de colores como lo vemos aquí, que precisamente esta careta es una careta de pico de cotorra que semeja también un pico de cotorra, un pico un poco más pequeño y con una abundante melena que según el artesano pues es menos o es más, pero que siempre tiene esas características. La careta ahora mismo se le coloca otro tipo de fabricación. Era la careta, sigue siendo la careta tradicional, es la careta usual, pero el pueblo de Cabral ha venido creando innovaciones desde hace más de 50 años. Y desde la década del 60 a 70 se introdujeron otro tipo de caretas, como en el caso de la careta de tela, que vamos a ver más adelante, y la careta, otro tipo de careta como cartón. Esta que vemos aquí es un galón, es una especie de vacinilla con dos ojos que la está utilizando y que, bueno, la gente utilizaba lo que considerase para disfrazarse. Esta es una modalidad de cara de puerco también, que pertenece a la década del 80, que la gente pues lo podía ir creando. Y ya estas son nuevas modalidades que se van implementando en la creación de las caretas. Todas son muestras que están en la actualidad. Esta aquí es una careta que, como lo explica la leyenda del museo, es una cara de chivo, como podemos verla. Está también fabricada en tela. La característica de la careta de Cabral, y es la única que existe en el país, es que se forra enteramente en papel y no se pinta. Y es precisamente una de las preocupaciones de que nadie se le ocurra pintar una careta de Cabral, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las de Barahona. Bien, estas modalidades de caretas continúan hasta hoy, ya con ciertos niveles de especialización que han permitido pues su elaboración. Nosotros tenemos que enfocarnos en el disfraz. El disfraz de las cachugas de Cabral hoy tiene una característica principal, si lo vemos por acá. El disfraz consta, bueno, esto voy a traer un poquito a hablar de... El disfraz consta de un mameluco completo, de una tela normalmente en colores, con características muy particulares. Es que tiene una ala que cuando el cachúa levanta los brazos, abre como en forma de murciélago. Las cachúas de Cabral tienen, este modelo de disfraz también fue introducido en la década del 20, asociado a la llegada también de Ramón Suárez. Precisamente la similitud con los vejigantes de Ponce es bastante particular, como lo podemos ver aquí. Llegamos a ir a Puerto Rico a ver estas festividades para estar más de cerca y pudimos ver in situ estas similitudes que existen entre este tipo de disfraz y el disfraz que se utiliza en la cachúa. Claro está, este disfraz ya es un disfraz más actualizado, más moderno, que difiere un poquito de lo que tenemos, pero que se considera que la modalidad de las alas y de las tiras fue también introducida con este personaje. Esta es otra expresión de los gigantes de Ponce, que también tiene su ala. Esta careta la quisimos traer porque mientras investigábamos sobre dónde podríamos encontrar similitudes con las cachúas, realmente existen similitudes por todas partes, pero esta llamó bastante la atención. Esta es una celebración en Chuao, en Venezuela, que como podemos ver existe mucha similitud, más bien asociada a un elemento afro, porque precisamente esta fiesta de Chuao se celebra en Corpus Christi y Chuao es una comunidad afroamericana. Solamente la traje para que veamos más o menos, incluso esta modalidad de la cruz en la espalda,
los colores alrededor y todos los colores la cabellera de este tipo de caretas son muy similares a las cachúas, tratando de establecer un criterio de un origen o una influencia afro. Bien, seguimos avanzando. Aquí vemos una cachúa con las alas desplegadas. Los disfraces de las cachúas de Cabral son bastante particulares, sin muchos ornamentos, siempre lo han sido así, con telas, con telas sin mucha vistosidad. Ya este es un disfraz un poco más actual, con tela con más brillo. Este, por ejemplo, no tiene unas características tiras que se le coloca para que adornen. Ese es un mameluco completo, pero que mantiene su esencia de las alas. Este es mi tío, el doctor Temito, jefe de las cachúas, en una de sus presentaciones durante el carnaval del Distrito Nacional. Bueno, traje esta foto de una de nuestras fabricantes de disfraz. Mitalia, que tiene hoy más de 45 años fabricando disfraz. Mitalia es una de nuestras fabricantes. Ya en nuestro pueblo hay pocas personas que fabrican disfraz. Han ido muriendo. Mitalia es una de las que quedan. La traje porque hay que rendirle honor a nuestras modistas que también se dedican a la fabricación de disfraces. Esta es una modalidad de disfraz, como pueden ver, es un disfraz, una foto más ornamental. Este es Pipe Quitico, que tiene un disfraz muy particular, muy cargado de tiras, con mucho colorido, pero siempre con Pipe Quitico, así es, con la esencia de el disfraz, que es su ala y todas las tiras que le caracterizan. Claramente, el disfraz no era así. Hay variaciones. Este mismo modelo de disfraz, según se plantea en la década del 1940, 1950, eran colores muy particulares, verde, rojo, aunque se utilizaban muchas tiras y se utilizaba hasta las rodillas. Continuemos un poquito para poder pues avanzar y no quitarle tanto tiempo. El fuete es un instrumento muy común de los carnavales dominicanos. Aunque la cachúa de Cabral no la consideramos un carnaval, pero el fuete sí es muy común. Bastante común en todas partes. En Cabral se diferencia de los demás en que en otros sitios el látigo cuelga del palo. En el de Cabral está unido a él. Como lo podemos ver en la imagen anterior, si lo observamos con detenimiento, el palo está unido al látigo. No así en otros lugares, como el caso de Montecristi, Santiago, Bonao y otros lugares que usan en Puerto Plata, que usan también látigo, que cuelga de un tejido. El fuete en Cabral tiene la misma particularidad que los demás. Según Pedro Muhammad Chuyibikile, tiene un significado de libertad. También ha sido interpretado como un espacio o diríamos, un arma que permite a las cachúas dominar el escenario de Cabral, y pues que cuando salen al pueblo, su fuete al sonarlo, anuncia su presencia, implica que todas las personas deben de esconderse, pero eso lo explicaremos más adelante. La forma tradicional en cómo se utiliza, cómo se fabrica el fuete en Cabral es precisamente la que estamos viendo. Se coloca en la cabulla cuando se extrae durante un tiempo, unos días, en un río para que se vaya ablandando, se le vaya saliendo esa savia y ese amargo y toda esa, se va colocando allí. Luego de que está bien mojada, se machaca y luego se pasa entonces, este es uno de los palos utilizados para extraer el fuete, para extraer cabulla. Luego a fuerza de brazos se va pelando la penca hasta que se logra extraer la cabulla. Aquí la vemos todavía, incierne este Manuel Antonio Félix Manengo, un fabricante de fuete tradicional, porque Temito ya compraba la cabulla extraída en algunos lugares del país y no pasaban por este proceso, porque él más o menos actualizó el proceso. Y ya luego incluso él logra comprar una máquina para extraer la cabulla, pero quise traer aquí y explicar lo tradicional.
Se coloca la cabuya frente a un palo, como lo vemos acá, y simplemente se extrae el fuete y luego se teje. Normalmente los fuetes no se pintaban. Recuerdo que de niño siempre también nosotros los pintábamos utilizando algunos implementos naturales, pero el doctor Temito innova y crea esta modalidad de fuete que es pintando las cabullas y entrelazándolas, y crea un fuete multicolor que luego se hizo popular en el pueblo de Cabral a partir de los últimos años de la década del 90. Estas son las características del fuete. El ritual más trascendental de las cachúas es el ritual en el cementerio. Precisamente los lunes de cada Semana Santa, después de Semana Santa, las cachúas van al cementerio. Pero eso no era así. Realmente la celebración de las cachúas en el cementerio data de unos 60 años. Precisamente comienzan a disfrazarse los lunes bueno, 60 años no, 64 años. Comienzan a disfrazarse los lunes en el 1956 mediante una festividad, y comienzan a ir al cementerio los lunes en el 62. Voy a explicar un poquitito cómo se da este fenómeno histórico-social de la participación de las cachúas, tanto en el cementerio como en la celebración de los lunes, y cómo se desarrollaban las fiestas de las cachúas. Bueno, el desarrollo de la fiesta de las cachúas lo explicaré más adelante. Ahora, en el caso del cementerio, ¿por qué las cachúas van al cementerio? Bueno, muchas discusiones, muchos análisis se han realizado, pero en realidad las cachúas van al cementerio por una determinada razón, y es que van a rendirle homenaje a las cachúas fallecidas. Independientemente de que tengamos una influencia afro o española o de donde sea, que implique que se le rinda homenaje a los muertos, la razón por la cual las cachúas van al cementerio es a rendir un homenaje a un cachúa fallecido. Y la primera vez que ocurre tiene fecha y tiene nombre. Ocurrió en el 22 de abril del año 1952. Precisamente, vamos a verlo en el próximo slide, precisamente, en el año anterior, un personaje llamado Moro, bueno, me equivoqué, 13 de abril del 52, un miembro de los grupos de cachúa de Alfredito, llamado Manuel Heredia Cuevas, muere el 22 de junio del 51 a la edad de 22 años. Y al año siguiente, mire, aquí está su rostro, una fotografía. Manuel Heredia muere en un accidente, era ayudante de un camión, muere en un accidente automóvil, un accidente con el camión en los Cuatro Vientos, mientras se iban en un viaje de Cabral a Santo Domingo. Muere en los Cuatro Vientos, aquí, y al año siguiente, Alfredito y su grupo, tal como mencionó Leo, pues van al cementerio, borrachos todos, estaban borrachos todos el domingo siguiente, era el domingo 13, y le hacen el repique a Manuel Heredia y le hacen un homenaje por su fallecimiento. Y esto marca el inicio de que las cachúas van al cementerio a rendirle homenaje a los fallecidos. No tiene otra razón, fue este momento. Nosotros pudimos localizar el acta de defunción de este joven, algunas reseñas sobre la muerte mencionadas en el acta, la familia que quedaban viva de él, que fueron los que aportaron la foto, y los recuerdos de su figura, principalmente el impacto de su muerte en este año. A partir de allí, esto toma una connotación y se va agigantando al punto de que hoy es la máxima representación de las cachúas, que es ir al cementerio. No hay una sola festividad, aún en pandemia, que las cachúas no traten de ir al cementerio a cumplir con este ritual de ir a rendirle homenaje a las cachúas fallecidas. Esto se cumple y se seguirá cumpliendo porque es donde diríamos, la máxima expresión cultural de las cachúas. Pero lo hacían los domingos. ¿Cuándo comienza las cachúas a ir los lunes? Esto es interesante. Precisamente el fenómeno cachúa
se asociaba mucho a la festividad religiosa. De hecho, documentalmente sabemos que las autoridades, tanto religiosas como civiles, le llamaban a las cachúas fiesta de la resurrección. Fiesta de la resurrección. Así era como le denominaban. La fiesta de la resurrección. Por lo tanto, el momento en que debían salir antes de la década del 60, por obligación, era a las 10 de la mañana del sábado, que era el momento en que la Iglesia Católica marcaba el inicio, la resurrección de Jesucristo. Entonces, en ese mismo momento, cuentan los que vivieron la época, algunos de los que tuve oportunidad de entrevistar, coincidieron todos en ello, se reunían alrededor de la iglesia a esperar el toque de la campana que marcaba las 10 de la mañana para entonces en tropel, tanto de sus casas. Los adultos se reunían en el frente de la iglesia y los niños desde sus casas se harían en tropel a la festividad y a sonar los fuetes en todo el pueblo. Las 10 de la mañana. Esto cambia en el año 1956 porque la iglesia hizo una revisión y determinó que precisamente Jesucristo no resucitó el sábado, sino el domingo. Y la festividad de la resurrección se comenzó a celebrar en la mañana del domingo. Esto implicó que las cachúas se vieran obligadas, tanto por la presión de la autoridad municipal como por la iglesia, a que durante unos años no se disfrazaran los sábados, sino que solamente lo hacían los domingos. Pero qué coincidencia. Ese año, entre 1955 y el 56, se celebró la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Y precisamente el carnaval se suspendió por la celebración de la feria. Y se fijó para que se desfilara el corso florido, las carrozas sin comparsa de Santo Domingo, el lunes 2 de abril del 56. Fue un cambio de fecha. Y mediante este corso, al ser un día no laborable, coincidió ese mismo año que las cachúas no se disfrazaron el sábado. Entonces, el lunes se disfrazan, salen disfrazados porque era no laborable y se les permitió, por ser también un día de celebración de carnaval, y las cachúas entonces toman el lunes y desde 1956 hasta la actualidad, entonces han asumido 3 días para disfrazarse. Miren cómo una situación político-jurídica, una decisión política social también cambia el modelo de la tradición de las cachúas. Trajo consigo un cambio también en la quema del Judas, porque las cachúas no quemaban el Judas, sino que las cachúas, esta era una festividad de la iglesia que las cachúas la tomaron para sí. La tomaron para sí. En esta imagen hay algunas personas que están en esta conferencia. La tomaron para sí y desde este momento entonces asumen la quema del Judas en el cementerio. Desde el año 1962, cuando ya comienza durante los últimos años de la dictadura y dado el cambio de la quema del Judas del sábado al domingo, entonces se fue perdiendo el ímpetu de la festividad y las cachúas se apropian del Judas. Con la muerte de Trujillo, el Judas adquiere una connotación que se relacionaba tanto al calié trujillista como al calié, a Judas el traidor. Esto que acabo de explicarle no solamente pertenecía a la tradición de las cachúas. Se llegaron a escribir poemas y estribillos y canciones que las cachúas la cantaban, refiriéndose a los que les estoy explicando. Lo único que hemos hecho, hemos investigar qué tanto fue la realidad y precisamente lo que las cachúas cantaban era lo cierto y encontramos la documentación que fue probando cómo se dieron los cambios en el fenómeno de la celebración. Naturalmente, este es el Judas que lo están quemando en el cementerio, en todo su esplendor, y las cachúas van castigándolo. La connotación del Judas también tiene su propia historia, y es que en Cabral, al igual que en otros pueblos,
se colgaba en una mata determinada, en un sitio determinado, y la gente durante toda la Semana Santa iba a golpearlo, a dispararle con armas de fuego, con piedra y con lo que sea, como una señal de castigo, hasta que termina siendo quemado, como lo podemos ver, y castigado por las cachúas por su condición de calié. Es un sincretismo. Ahora vamos a las fiestas. Como ya les he explicado, las fiestas de las cachúas se celebran de una manera muy particular. Es una fiesta, es una festividad de alegría, una festividad en que la gente pues sale a divertirse, a celebrar, como bien se dice, por una parte la resurrección de Cristo, pero también es una fiesta de la libertad. Es una fiesta en la que este grupo de hombres disfrazados salen a las calles, la dominan, la controlan, y pues a todo aquel que no está disfrazado, antes se hacía, ya no tanto, pues era sujeto, era golpeado con el látigo, y todo se le tenía miedo, como explicó Leo, era toda una fiesta, era todo un colorido y todo un mecanismo de alegría en que durante 3 días el pueblo es tomado por estas cachúas. Y tanto es así que durante todos estos años las cachúas salían disfrazadas, pero salían con palos, como lo podemos ver aquí, salían tocando palos y atabales por todo el pueblo, bailando estas músicas de origen africano. Hacían juegos, como lo vemos aquí, se acostaban en el piso, se corrían unos sobre otros, hacían todo tipo de actividades y festividades. Aquí lo vemos también en una de estos rituales que hacían, andando por el pueblo, tocando palos y cantando. A veces se hacían acompañar del Pri de Belí y de otros grupos, y así era que recorrían el pueblo. Por eso fueron bautizadas en la década del 70 como los diablos danzantes. También este es un juego bastante peligroso que ya está en desuso, aunque todavía se hace, que podían agarrar a una persona, lo amarraban de un palo y era castigado siempre y cuando no respondiese a los intereses de las cachúas. Por eso se hacía solo con cabraleños. Por suerte eso está en desuso. Y aquí está el ritual del Judas, que era paseado por todo el pueblo. Primero era sobre un burro y luego sobre los hombros de uno de las cachúas en su ruta hacia el cementerio. Si nos fijamos bien en la foto, a la izquierda está Temito, mi tío, que hoy ya está fallecido. Bien, vamos a tratar de continuar. Este es uno de los zancudos muy famosos en la década del 70, que aparecían en Cabral, que lo vamos a ver más adelante, que él también era uno de los que cargaba el Judas. Y estas son las cachúas con todo su repique en toda su esplendor. El punteo es una expresión de control. Realmente aquí se enfrentan las cachúas con los civiles. Esta es una imagen de 1975 en el que los civiles, como lo podemos ver a la derecha, no tienen disfraz, se enfrentan a fuetazo por el control del espacio, por el control del lugar. Aquí estos enfrentamientos eran alrededor del Parque de los Trinitarios de Cabral, pero que ya se celebran realmente en todas partes. Esta es otra imagen de los civiles cuando van marchando hacia un otro lado del pueblo. Y hay otras imágenes donde, por ejemplo, lo podemos ver que ellos se colocaban sobre el ayuntamiento en espera de llegar la hora de iniciar. Aquí hay que hay una persona que vive cerca que se deleitarnos con su música. Bien, vamos a continuar. Este ya es un conteo más moderno, vamos a decirlo así, entre los jóvenes, y vuelvo, repito, esto es la lucha por el espacio, la lucha por el control y el poderío, la fuerza entre un grupo y otro que se significa en el pueblo. Es ciertamente violento, pero es parte de la cultura de Cabral. Existen modalidades dentro de la celebración, como la careta de tela. Esta es una careta de 1983. La careta de tela tuvo influencias propias de las películas del Santo, que comenzaron a proyectarse en estas décadas
y por comodidad la gente comenzó a utilizarlas. También se fueron creando estos tipos de trajes de una sola manta, lo que dio lugar al surgimiento en los barrios de tipos de celebración, modalidades como la que vemos aquí, que se crearon bandas dentro de cachúas, dentro de las cachúas. Estas bandas bastante violentas fueron pues hasta hoy resultan de los elementos más delicados y más peligrosos que tenemos las cachúas, puesto que este grupo que vemos, de estos grupos que vemos aquí, que están vestidos de negros todos, se reúnen a veces entre cientos de disfrazados con esta modalidad, que no son cachúas, hay que decirlo, estos no son cachúas, sino modalidades dentro de las cachúas. Y que han, diríamos, creado escenarios muy difíciles porque atracan, roban, hieren a personas, se han producido muertes violentas, heridas graves. Y además se han creado otras bandas que han venido, diríamos, a crear también espacios de lucha, como esta que vemos aquí, que se denomina la Banda Blanca, que, repito, son prácticamente creadas solo para enfrentarse entre ellos. Ya esto no es cachúa. Esto es un tipo de, vamos a decir, el traje y la careta son parte de una creatividad cultural, una particularidad, pero no son cachúas. Son festividades que se dan dentro de la temporada de las cachúas, pero no constituyen cachúas. Tanto es así, las cachúas no se enfrentan entre sí, no tienen inconvenientes entre sí, pero este tipo de grupos sí lo hacen y son violentos dentro de sus fuetes, utilizan hierros, plomo, alambres, y si observan, utilizan a veces en su cabeza hasta casco de motores como el que está al frente, porque el objetivo es una lucha encarnizada, no por el poder, por el espacio, sino luchas entre grupos y bandas que no pertenecen a las cachúas y sin embargo están contribuyendo a desvirtuar la festividad. Las cachúas son fiestas, son alegría, son celebraciones. Lo último, perspectivas de las cachúas. En su celebración, en su connotación, como hemos visto, ha sido una festividad en evolución, que si podemos ver los disfraces y las caretas desde hace un tiempo a esta parte, es indudable que han cambiado y se han transformado con el paso de los años. Pero las cachúas también se han ido nacionalizando y se han internacionalizando. Esto que tenemos al frente es una presentación que tuvimos en el Centro León de Santiago, en el que se hizo un análisis sobre las perspectivas de las celebraciones de los carnavales dominicanos. Y se invitó a las cachúas como parte de esta festividad del Carnaval Cimarrón, como una de las más importantes. Luego, pues se han aprobado varias leyes, como el caso de la ley 163-13, que la declaró Patrimonio Folclórico de la Nación Dominicana. Las cachúas también se han internacionalizado. Aquí está en una presencia en Santiago de Cuba, en el Festival del Fuego, que se celebra en el mes de julio. Y posteriormente aquí tenemos una representación cachúa en una de las calles de New Jersey. Pero también constantemente incluso existen grupos en Nueva York, como el caso de aquí tenemos al doctor Temístocles en Nueva York, y además en Venezuela y Colombia. Las perspectivas que hay que enfocar a las cachúas es su promoción. Su promoción como un elemento cultural, un elemento educativo que permitan un posicionamiento de esta festividad como parte de los atractivos turísticos culturales de la región. Es indudable que las cachúas, ya como patrimonio, debe ser convertida en este atractivo, exponenciar a nuestros niños, como la imagen que tenemos. Estos niños forman parte de los talleres de Temito que él tenía antes de su muerte, y allí están sus creaciones. Como podrán ver, están todas muy bonitas. Además, aquí le tenemos el objetivo. Vamos a ponerlo aquí, uno de los objetivos de la ley, la responsabilidad de la promoción de las cachúas y la creación de sus condiciones. Porque es necesario impulsar esta creatividad sobre la base de ellas
y crear artesanía. Aquí tenemos, por ejemplo, la artesanía que ya Temito estaba elaborando y que se llegó a presentar incluso en las ferias turísticas de Barahona, como parte de estas expresiones culturales que son necesarios llevar a otros escenarios. Entonces, y sería importante, como parte de sus perspectivas, que las quechuas no solo se conviertan dentro de ese clúster turístico de Barahona, dentro de ese atractivo de Barahona, impulsarla, crear no solo un museo, sino crear lo que tenemos enfrente, estos adornos que puedan contribuir a la economía de la gente que trabaja esta artesanía y llevarla a otros lares del país como patrimonio. Y que de hecho sea de paso, es uno de los pocos patrimonios que tenemos en la República Dominicana, de los pocos patrimonios culturales. Bien, ya hemos terminado y muchas gracias. He tratado de ser más breve posible porque lo cierto es que tanto la historia de la creación, un tema tan grande, es bastante abarcador. Gracias, Eladio, por tu paciencia conmigo en esta explicación de lo que son las cachúas de Cabral, cómo se da ese fenómeno. Y hemos dejado algunos temas que quieren hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, Werner. Excelente. Realmente una conferencia sumamente académica y sumamente fortalecida con informaciones, investigaciones y muchísimos datos. Creo que aquí la gente como Carlos Manuel Dironés deben sentir muy satisfechos con esta conferencia. Carlos me llama ahorita y va a comenzar a... Y Virgilio, hay muchas informaciones muy interesantes. Podemos abrir los micrófonos. Aquí hay una pregunta, Werner, que sí. nos hacen. ¿Por qué los trajes no muestran los espejitos? No, sí. No hacen, entonces... Vamos a contestarle de una vez, Eladio. Que los demás abren los micrófonos, vaya respondiendo esa. Es sencillo. Hay algunas personas que llegaron a usar trajes, espejitos en los trajes, pero hay varias razones. Miren, en primer lugar, el ornamento más, diríamos, llamativo de las cachúas es el color de los trajes y las tiras que lo adornan. Entonces, no necesitan espejos porque no tienen dónde colocarlo en el cuerpo. Si usted se fija, todo el traje tiene una serie de faldillas llenas de tiras y prácticamente no tiene dónde colocarlo en el cuerpo. En el único sitio donde podía colocarse un espejito es en las mantas, que algunas personas antes se la ponían, y en las piernas, pero que eso se le salía fácil, le arrancaba fácil. Y otra razón es que en el uso del fuete lo arrancaba los espejitos. Entonces no era manejable con el fuete. Y además lo era costoso, o sea, no era tan común que la gente pudiese pagar por ello. Yo te puedo decir que de niño yo llegué a ponerle espejito a mi disfraz y cuando terminaba al segundo día no había un solo, precisamente por uno estar sonando fuerte por todas partes. Muy bien. Gracias. Muy bien. Carlos Manuel, adelante con su pregunta. Ahora te doy. Ábrelo ahora. Leonardo pide un turno privilegiado, pero yo no creo que se le dé. Él tiene la edad de un muchacho. Estaba pidiendo turno privilegiado por edad, pero eso no puede ser. Los viejos. Buenas noches, mi hermano Werner. ¿Me escuchan? Hola, sí, Carlos. Claro, un placer. Werner, quiero hacer una pregunta, honestamente, muy sana, porque además de que quiero felicitarte por el buen manejo de la conferencia sobre las cachúas de Cabral y todo ese conjunto de datos que tú aportaste, escuchándote y analizando como el origen que se tiene más cierto sobre las cachúas viene de los cimarrones que vivieron en el maniel de la Sierra del Bauruco, sobre todo en la parte del Naranjo, como tú dices. Pero los cimarrones eran los esclavos rebeldes que se iban a vivir con cierta forma de libertad en el maniel. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Enriquillo, en el 1519, se va a la Sierra del Bauruco por lo inaccesible que es.
Ahora mi pregunta, ese sincretismo mágico religioso, esa manifestación cultural que se da en esos negros a través de la manifestación de la cachúa, yo no sé por qué a mí me luce que también tiene una relación con el Gagá. Y el mismo Carlos Esteban Davis escribió un libro que se llama Vudú y Magia en Santo Domingo. En Santo Domingo. Exacto. Y él hablaba de esa manifestación religiosa que era seguida por la gente baja, económicamente hablando, según Carlos Esteban Davis. Pero hablaba de los golpes de cintura, de los movimientos. Mi pregunta es, ¿qué relación hay, Werner, entre las cachúas y el Gagá? Oh, mira, te voy a contestar directamente. Yo no la he encontrado, no la he podido localizar. No la tengo. No la hay. De las investigaciones que se han hecho hasta ahora es que el Gagá está muy relacionado al tema haitiano, principalmente en los ingenios. Y las cachúas preceden a este fenómeno. Bueno, te digo, porque mira que decía Carlos Davis. Carlos Davis decía, por ejemplo, la danza más común, tanto entre los esclavos de Santo Domingo como entre los del resto de las colonias americanas, era la calenda, que el padre la consideraba oriunda de Costa de Guinea, probablemente del reino de Arda. Y entonces está hablando del tiempo en que estaban aquí los españoles. Sí. Entonces él dice que por un desprecio que se hacía hacia los haitianos, hacia los negros, hay poca información, pero Carlos Davis da una luz. Y yo no sé por qué, si en el Maniel vivían los esclavos africanos, negros, los esclavos indígenas, y ellos crearon ese sincretismo, esa mezcla cultural, esa gran manifestación. Yo no sé, hay que ver qué relación hay, pero yo creo que están relacionados. Sí, puede ser que sí, pero lo que te digo, o sea, la explicación del Gagá, según lo he podido leer en algunos sitios, está más asociada a la presencia de los haitianos en los ingenios. Y el Gagá y la cachúa preceden al Gagá a partir de los ingenios, no era que eso no se hacía en otras partes. Sin embargo, las manifestaciones culturales alrededor de la cachúa Diloné tienen una relación y también deben necesariamente relacionarse con el Gagá porque tienen un origen común, que es la manifestación africana. Es necesario. La conexión está, como lo que yo te presenté en Chuao, con los diablos de Chuao. Y hay, Diloné, y esto sí llama la atención, en Haití hay una celebración no recuerdo el grupo que se disfraza. Yo tengo el video, lo que pasa es que no lo preparé para presentarlo, que es idéntico a las cachúas. Y también tiene igual da un poco de relación con el Gagá. Necesariamente guarda relación con el Gagá porque tiene un origen común, que son los cimarrones. Claro que sí, pero la celebración en sí del Gagá, tú sabes, con ese colorido, esas cosas, ya pertenece a una etapa más posterior a la aparición de la cachúa. Pero sí, tienen un origen afro ambos, Carlos Diloné. Muy bien. Ángel Rafael Félix tiene la mano levantada y después entonces le damos la palabra al presidente, que quiere también decir algunas palabras, y después Domingo Félix está también levantando la mano. Adelante, Ángel. Abre tu micrófono. Que se lo abra Eladio, dice él. Ábrelo ahora. Saludos, buenas noches. Hola, Lenín. Ángel Gracias, Rafael, Werner. Lenín en Cabral. Así es. Werner, gracias por esta edificación que ha hecho de las cachúas. Pero yo creo que el compañero Carlos habla de temporalidades muy diferentes. A la llegada de los cimarrones y a la entrada en los años 50 de la parte haitiana a la República Dominicana, en el sentido de la parte que tiene que ver con el trabajo en los ingenios azucareros, que es lo que pasa aquí en Jaina, que la manifestación más fuerte en términos cultural
es la presencia del Gagá en Semana Santa y que se han quedado entonces viviendo grupos haitianos en el país y que también tienen sus grupos de Gagá que ya son, le dicen Gagá dominicanos. Pero yo quiero hablar un poco, hacer un comentario que lo estuve comentando a través de algunas de las redes de los cabraleños, en el sentido de cuál es el futuro de las cachúas. Y cito lo siguiente. Temito tenía un proyecto de niños en la confección de caretas que yo participé en el primer, cuando se inauguró, y dije, tenemos 50 años de caretero seguro. Pero ¿qué está pasando? Que la que están confeccionando los trajes del disfraz, ya creo que nos queda una y no tenemos entonces el relevo de aquellos. Quedan dos, Ángel, quedan dos. Bueno, hay una en la Peñuela. Sí, pero ya tú sabes tiene que razón, estamos perdiendo eso. Y en vida, Temito y yo estuvimos hablando de unos planes tendentes a ese sentido. También tenemos que la extracción de cabuya, como lo está haciendo Temito de manera mecánica, va a dar un salto a lo que es la confección de los fuetes, ya que no hay que salir fuera de Cabral para conseguir la cabuya. Recuérdate que teníamos que subir a la loma a buscar la penca de la pita para entonces trabajarla, meterla en agua, y eso duraba semanas para nosotros poder hacer. Yo lo presenté aquí. Sí, no, yo lo vi. Otra cosa, tenemos que hacer la cuestión esta de esas bandas, la blanca y la negra, que han distorsionado lo que es la tradición de las cachúas, que pueden ser un elemento de mucho cuidado en el sentido de desnaturalizar lo que es el carnaval de Cabral, porque hay muchas personas que no quieren volver a Cabral en presencia de estos grupos de delincuentes. A mí, yo llevé una persona allá y estuvimos en el restaurante y ellos llegaron y se llevaron hasta la comida. O sea, eso es algo que es penoso y hay que poner la atención desde la policía para que puedan tener ese control. Tú mencionabas que las caretas de telas comenzaron en el 83. Yo recuerdo. No, 73. Oh, perfecto. Pues sí. Entonces hay que corregir la conferencia. Dice 83. Bueno. Porque yo recuerdo yo traje una imagen del año 1983. Ok, lo confundí ahí entonces. Sí, pero realmente dije que las caretas de tela son de la década del 70, 69, 70, después de que se comenzaron a instalar los cines en Cabral. Ok. Se fue más popular. Que también tu familia estuvo metida en el primer cine de allá. Papá, sí. Fue, creo. No fue el primero, pero sí. Bueno, entonces yo considero que para mantener en control a esas bandas, los barrios de Cabral son pequeños y hay demasiados militares. Entonces hay que tener un poco de control sobre eso. Yo creo que como dicen algunos, que no podemos darle los lugares que nosotros acostumbramos a la delincuencia. Si nosotros nos retiramos, los delincuentes los ocupan. Entonces, yo creo que nosotros debemos seguir aportando al carnaval de Cabral, aportando que sea un carnaval de la familia cabraleña, de los amigos cabraleños y de todo aquel que quiera visitar a Cabral, porque no simplemente en Semana Santa es cachúa. Hay otras áreas en Cabral, como son los conucos, el avistamiento de las aves, subir a Polo, ir a los diferentes balnearios para que puedan disfrutar de lo que es un pueblo amistoso, un pueblo que tiene todas las características de ser familia, pero 2 o 3 que quieran empañar un carnaval como este, yo creo que hay que ponerle punto final a esto y invitar al grupo que está aquí de amigos y amigas, cabraleños y cabraleñas, a que este año podamos ir a disfrutar por tantos años que se clausuró el año pasado y que no pudimos quemar el Judas, que escribí un artículo sobre eso, pero este año lo vamos a quemar y este año vamos a andar por las calles de Cabral, creo que sin careta, pero con nuestras mascarillas en la cara.
Así que pasen buenas noches y nos vemos en Cabral. Y Gracias, recordarle, Werner, que en el mes de julio estamos organizando el primer concierto de jazz en Cabral. En Cabral, así es. Así sí. es. Sí. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Lenín. Muy bien, Ángel. Eladio, solamente voy a decir unas palabras breves. Voy a recalcar un elemento. En la comprensión del fenómeno, en la comprensión de la festividad de las cachúas, es solo decir que la aparición de estos grupos no es cachúa. Estos no son de las cachúas. No se visten como cachúa, no utilizan nada. El único elemento común entre estos grupos y las cachúas es el fuete. Y que salen en Semana Santa porque no tienen otro momento, pero en realidad podremos decir que son parte de una creatividad de un sector, pero no son cachúas. O sea, la gente dice las cachúas son violentas, las cachúas están robando, las cachúas son esto. No, eso no es parte de las cachúas. Se hace dentro de la festividad, pero eso es una distorsión de lo que somos y estamos tratando de trabajar para que se comprenda eso y que también de que esos grupos lo comprendan así. De hecho, yo debo decirle, Lenín, que, bueno, no sé si algunos de los caballeros que están aquí lo saben, yo fui designado como un jefe de cachúa, pero yo renuncié a eso. Sin embargo, no he perdido contacto con nadie, porque eso es un asunto de compromiso moral con una comunidad y con la gente de la Peñuela que dirige a estos sectores. Hemos mantenido reuniones para que por lo menos se logre la integración pacífica de ellos, porque los demás grupos, como las bandas blancas y las bandas azules, se integraron conmigo en un grupo que hicimos de concientización y ellos nos apoyaron y se comprometieron a hacer las cosas un poco más suaves y explicándole, hay que respetar la creatividad, pero evitando esa violencia. Ojalá y nosotros lo logremos. O sea, Ángel, estamos dando pasos agigantados para lograr la conjunción de estos grupos que lamentablemente son los que venden como malos, pero que no son así, no son tan como se puedan ver, no son tan descontrolables realmente. Gracias, Ángel, por la oportunidad de desarrollarlo ahí. Domingo Félix está por ahí. Adelante, presidente. Vamos, el Leo Mercedes y después Domingo. Adelante, Leo. Le dejo abrir el micrófono ahora mismo. Presidente. Ahora lo puede abrir. Ok, muchísimas gracias. Oye, Werner me trasladó, yo viví la conferencia de Werner, excelentísima, incluso, atención, directivos de los buenos amigos, a mí me parece que como parte del interés nuestro, porque estas conferencias de mucha calidad, de alta calidad, no queden así solamente para, digamos, los que participan. Yo creo que nosotros debemos hacer el esfuerzo por procurar que estas conferencias sean recogidas y se puedan publicar, sin imprimir como libro, como folleto, en fin, que queden impresos para que puedan ser utilizados en las academias, en las escuelas, como elementos de referencia, de consulta. Mira, esta conferencia ha sido extraordinaria o es extraordinaria y entonces solo la vamos a aprovechar los que estamos presentes y los que pudieran participar de las otras redes, ¿verdad? YouTube, Facebook y bajarla de ahí. Pero los que no han estado y los que no tienen acceso a esta tecnología podrían no ser beneficiarios de un material tan importante como el que se produce en estas conferencias y de manera particular en esta conferencia que acaba de hacer Werner Félix. Yo lo felicito de manera efusiva y con mucho ardor porque realmente la he vivido. Tengo unas notitas que quiero comentar para luego también oír los comentarios de Werner. Werner, a mí desde niño
tengo el privilegio, señores, de que yo estoy disfrutando de las cachúas desde el año 1951. No es que yo sea tan viejo, pero desde 1951 las estoy disfrutando. Por ahí está Yori Piña riéndose, pero de seguro que él la disfrutó antes que yo. ¿Dónde está Yori? ¿Dónde está Yori? No lo veo por aquí. Está Yori, ahí Yori, está. Yori. Bueno, el asunto es que a mí desde muy temprano me preocupó el asunto de la característica del fuete de las cachúas de la zona nuestra, porque las cachúas eran originarias de Cabral, pero en Polo, que era una sección, primero un paraje y después una sección de Cabral, también la afectividad se desarrollaba con la misma característica que en Cabral. Claro, en Cabral tenía otros elementos porque tenía más experiencia acumulada en materia del desarrollo. Pero esa característica de ese fuete a mí me llamaba la atención porque ese fuete evidenciaba una cierta crueldad y un signo de violencia. Reflejaba este fuete en alguna manera la psicología del pueblo que lo utilizaba y donde las comunidades que participaban de la fiesta, porque realmente, y más esa inquietud se me desarrolló cuando conocí otros, el Festival de La Vega, por ejemplo, donde el fuete no está limpio al final, sino que tiene una vejiga y es a vejigazo que le dan a los que participan. Mientras que en la festividad de Cabral y de Polo, ¿verdad? El fuete se utilizaba para agredir tanto a algunas personas que no participaban o que estaban solamente como observadores, o para responder, y ahí voy a otro elemento, a los grupos de civiles que se organizaban para enfrentar a las cachúas. Y era la parte más emocionante que tenía la festividad, por lo menos en Polo, cuando los grupos de civiles, también armados de fuetes, ¿verdad?, esperaban a la cachúa para enfrentarse con ella. O a veces, cuando una cachúa andaba sola o andaban dos o tres solas y le caían los civiles, entonces las amarraban, la envolvían en el propio fuete y la dejaban en el suelo amarrada. Y esa era una de las partes más emocionantes que tenía la festividad. Junto con, por ejemplo, la llegada de Alfredito y su grupo, que era, digamos, el rey de las cachúas en ese tiempo. Y tenían la práctica de visitar a otras comunidades. Por ejemplo, en Polo, la llegada de Alfredito se tenía marcada para el domingo al mediodía. Y los grupos de civiles estaban esperando a Alfredito para enfrentar a ese grupo. Evidentemente, el grupo de Alfredito era nuestro héroe, siempre vencía, porque los civiles tenían que rajarse y a veces quedaban los civiles amarrados en vez de ser la cachúa las que estaban amarradas. Y eso nosotros lo gozábamos de manera extraordinaria. Otro elemento que quiero también compartir es el asunto de que estas fiestas o estas celebridades eran populares, enteramente populares. El pueblo no hacía otra cosa ese día o esos 2 días, sábado y domingo, más que hacer actividades alrededor de las cachúas. Eso era lo que predominaba. Y entonces destaco otro elemento: la incorporación de niños. En Polo yo me disfracé apenas teniendo 10 años y ya había niños que antes que yo lo habían hecho, porque a mí mi papá y mi mamá no me lo permitían. Pero cuando yo pude ya más o menos desenvolverme, entonces se me permitió y participé. Pero era una cantidad significativa de niños los que participaban de la fiesta disfrazados. Ahora, eso, como te digo, le daba otra connotación, porque como en ese tiempo había una cierta conciencia
de protección de los niños, entonces la violencia, el nivel de violencia se reducía. Yo recuerdo que yo andaba con grupos de cachúas, ¿verdad? Que íbamos a los fondos de Benito, a los fondos de Alberto, íbamos a Polo Arriba, solamente a pasear y a compartir con la gente disfrazados. El otro elemento que quiero preguntar, esta es una pregunta a Werner. Werner, la participación de las mujeres a nivel de disfraces. Sí, eso se me quedó hablar, se me quedó hablar. Este es un elemento que, por Sí. ejemplo, en Polo no lo teníamos. Las mujeres estaban muy recluidas en sus quehaceres domésticos en esos entonces, y el asunto de las cachúas y de disfrazarse era solo de hombres y de niños, pero nunca de mujeres. Incluso las mujeres se limitaban de salir y de mostrarse ante las cachúas, porque a veces algunos disfrazados de cachúas aprovechaban para agredir y dañarle las bellas piernas a algunas muchachas, ¿entiendes? Dándole con esos fuetes completamente libres. La cortaban. Cortado. Claro, Entonces, sí. eso era terrible. Y muchas de ellas, pues, se quedaban ocultas en su casa, miraban por la puerta o por la ventana, pero no salían a la calle por esa situación. Es decir, quiero comentar esos elementos, el elemento de la violencia, de la agresividad, el elemento de la participación de niños y mujeres, el elemento digamos, de emoción en los enfrentamientos entre grupos de civiles armados de fuetes con los disfrazados de cachúa que también tenían su grupo. Bueno, no sé si había otro grupo más en Cabral, pero el grupo de Alfredito era el grupo que predominaba y era el grupo que iba a los diferentes lugares. Y el grupo de Alfredito fue el grupo principal hasta la muerte de Alfredito. Y murió siendo jefe cachúa. Ha sido el máximo jefe reconocido antes que Temito. Yo comparto el asunto de que los nuevos enmascarados no son cachúa. Y realmente el origen de esa situación hay que buscarla, porque cuando empezó a ser demasiado fuerte la agresividad y la violencia en medio de la celebración, yo fui de lo que se retiró. Yo me retiré porque yo iba con mi familia a ver y a participar, pero después que vi esas acciones, jamás volví. Entonces, un efecto directo. Exacto. Claro que sí. Gracias Leo, por haberme permitido. Ya tenemos que juntarnos ya en persona para tomar tu testimonio y resguardarlo para el futuro. Porque casualmente, debo decirlo, Temito muere y Temito y yo estábamos preparando un libro entre él y yo. Incluso teníamos, mientras él estuvo convaleciente en la casa de mi mamá, aquí cerca, teníamos ya todo preparado para grabar y eso, y ahí lamentablemente se lo llevó la muerte. Yo te diré algo, Leo. Ciertamente, hay una serie de interpretaciones en torno al uso del fuete. Como tú bien dices, reflejan esa violencia de nuestras comunidades, reflejan esas violencias que nos caracterizan y que fueron muy propias de Cabral y de Polo en esta época, Leonardo, y tú lo sabes, que fueron muy comunes, no solamente con el fuete, pero también se interpreta que el fuete, como yo señalé en la conferencia, es un elemento de libertad, asociado a un predominio de un sector oprimido, así por lo menos lo definen los antropólogos y los sociólogos. Se asocia a un sector oprimido que utiliza el fuete para, diríamos, sonarlo, ¿verdad? Y sentirse libre y señalar un mecanismo de libertad frente a la opresión que le tenía el antiguo esclavo. O sea, el fuete era como, se sonaba como parte de la fiesta que señalaba la libertad del esclavo. Eso es lo que se ha significado tanto Pedro Muamba como los demás que lo han significado. Con relación a la mujer, que no hablé de ella, gravísimo error mío en la conferencia, lo que pasa es que al final tuve que acelerar un poquito. Gravísimo error mío. La mujer se asocia a las cachúas de Cabral
por un elemento de necesidad. Y como bien tú dices, las mujeres no se disfrazaban antes de la década del 70. En Cabral se tiene noticia de que la primera mujer que se disfrazó fue una señora llamada Belén, que seguro los que están aquí de Cabral han escuchado hablar de ella, la esposa de Sandino Ángel, que era rifadora Leonardo, y que con motivo de su negocio salía vestida de disfraz y a vender su quiniela y su cosa. Pero Belén se convirtió en una de las mujeres de mayor, diríamos, impacto, porque ella puso de moda cómo era que actuaba la mujer alrededor de las cachúas y tenía su propia modalidad. Ella hacía lo mismo que la cachúa, golpear y dominar, pero no golpeaban con el fuete de largo, sino con el fuete en dos. Al que Belén le daba, mire, era Entonces, lo que quiero significar que la asociación de la mujer a la cachúa sí es una realidad y es tardía, en la década del 70, a partir de la rifa de, lo explico de nuevo, de la rifa de aguante. Esa es la tradición y así es que se asocia y todo el mundo allá acepta esa versión. Hoy las mujeres se disfrazan por todas partes, igualito que los hombres, pero en esa época era muy difícil que la mujer lo hiciera. Yo te diré algo, Leo. Lo que tú planteas sobre los niños y sobre las mujeres, lo que yo acabo de decirte, tiene sustento documental. Que como historiadora, ahí es que me enraizo. O sea, yo puedo aceptar la posición oral de que ciertamente los niños se disfrazaban, pero yo me dediqué a buscar documentos, porque como historiador tengo que tener documentos. Y precisamente, Leo, en el 68 se abrió en Cabral un libro de registro de cachúa que obligaba a la cachúa a inscribirse. Y en ese primer año, el primero que se inscribió fue su amigo Alfredito. El primero, como jefe. Está registrado. Y sabe de 295 personas que se inscribieron. No significa que salieron más, no. Salieron más, pero de 295 personas que se inscribieron, 229 eran niños. 229 eran niños. Y de esos 229 yo pude identificar un porcentaje, tal vez un 25 o 30%, de menos de 10 años. Menos de 10 años. Yo mencioné 2 o 3 personas el día pasado. Para eso me auxilié de mi mamá, que tenía la misma edad en la época y que recuerda la muchachada. Y, o sea que tiene sustento documental el criterio de que eran los niños los que sustentaban la tradición. Pero los adultos eran los que hacían toda la festividad, pero los niños eran los que le impregnaban la alegría. Exacto. 229 de 295, un 76% de los participantes, de los inscritos, eran niños. Y eso está registrado documentalmente. Solamente quería señalarle ese elemento interesante sobre la participación de niños. Y así fue en los años siguientes, porque fue increciendo. Ya para el 71 se inscribieron 548 y así fue en aumento. O sea que tenemos registro de la gente que participaba y se disfrazaba. Bueno, eso puede señalar sí. que desde principios de los 50 los niños participábamos. No, antes. Bueno, antes. yo te digo, porque yo recuerdo que yo lo hice tardíamente, y lo hice en el 56 y ya otros niños se disfrazaban antes que yo. Sí, quiero decir una última cosa para no quitarle tanto tiempo. La familia de la que desciendo, de la parte, no de la parte de los Alba, que yo no sé si se disfrazaron, usted podrá decirlo. Yo no sé si se disfrazaron la parte de los Alba. No lo recuerdo, no recuerdo a los Alba disfrazados. Ah, pero la parte de los Félix, esa gente son enfermos todavía. Sí. Yo le podía decir que mi mamá, mi abuela Lirda, que murió hace 6 años, me contaba que ella de 7, 8, 9 años se vestía de pirulí en Cabral. Y ella nació en el 32, o sea que en la década del 30 ya salían los pirulí de mano de su padre, Pinguines Suárez, Reginaldo Suárez, mi bisabuelo, ¿verdad? O sea, toda una tradición también con los indios, que si bien es cierto que no eran parte de una festividad carnavalesca, pero sí, Ángel y Domingo, todos los caballeros que están aquí han escuchado de los pirulí.
y saben a qué me estoy refiriendo. Sí. Y él fue uno de los creadores. Y ya los niños eran los que bailaban pirulí en la década del 30, Leonardo. O sea que Sí. Cabral tiene manifestaciones culturales de casi ya 100 años, conocidas y registradas, documentalmente registradas. Porque te voy a decir algo, Leonardo. En el 42 yo pude localizar en los libros del ayuntamiento decisiones relativas a las cachúas. Decisiones como vigilancia y cositas así, pero muy somera. Gracias por permitirnos intervenir allí. Bueno, no, tenemos dos intervenciones pendientes, que le voy a pedir que sean lo más breve posible. Por Breve, favor. sí, A ver si terminamos. y... Son Domingo y Máximo Matos. Adelante, Domingo. Mire, creo que, escúcheme, Eladio, la señorita Larisa pidió la palabra, ella no la bajó la mano, pero ella es una dama que ha pedido la palabra, no sé si podrá darle más tiempo. Ahí, Domingo, tiene el micrófono abierto. Muy buenas noches. Te felicito. Hola, Domingo, ¿cómo estás? Por la buena interacción, el programa y a los demás, señor director. Yo quiero referirme porque algunos elementos nuevos que fueron agregándose a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra cachúa en los últimos años, que es el disfraz, la careta y el fuete de color de la bandera dominicana. Por ejemplo, a mí me tocó estar con un temito, tu tío, en Puerto Rico, en el Boston, en Cuba también, estuvimos representando la cachúa. Mi pregunta básica es, Werner, ¿qué sentido o definición tiene el de lo civil? Por ejemplo, hay algunos que a nosotros nos gusta esta tradición, pero al final, el lunes, es como la más chula, la que da más adrenalina, porque es donde se enfrentan los civiles con la cachúa. Yo recuerdo que para los años 2000, yo... Leonardo lo dijo, Leonardo. De los civiles, y reunía alrededor de unos 200, 400 civiles, pero el escenario fue tan sangriento que yo entonces, a partir de esa fecha, decidí entonces no continuar dirigiendo a los civiles, previendo algún peligro y que después uno sea judicializado, etcétera. En otro orden, Werner... No, tú no lo organizaste más porque te corrieron esa vez también. Dilo sí, también. sí. En otro orden, Werner, yo tengo entendido que estas caretas de tela, al igual que el disfraz que empezaron a usar las bandas, viene de la pobreza. Algunos de nosotros no teníamos para diseñar un disfraz porque tú sabes que eran pocas las modistas y la demanda de disfraz era mucho, igual que la careta. Eran pocas los careteros y la demanda de los que nos disfrazábamos era mucho y no teníamos a veces con qué comprar una careta. Entonces nosotros agarrábamos un pedazo de tela, le hacíamos dos hoyos, los dos ojos, la boca, la nariz, y nos la amarrábamos atrás y cogíamos una cortina cualquiera de la casa y nos la tirábamos especie de una banda adelante y una banda atrás, aunque después se distorsionó con algunos sectores creando bandas con otros fines. Muchas gracias. Muy bien. Sí, Domingo, sabes que yo había comentado al principio las razones de los enfrentamientos. Es un dominio por el espacio y además una demostración de fuerza entre ambos grupos, como expresó Leonardo. Allí se enfrentan para ver cuál de los dos tiene mejor dominio, cuál de los grupos domina y cuál de los dos deja, como usted lo deja limpio, se va, ¿verdad? Sale huyendo. Esa es la razón de ser del civil. El dominio del espacio, el pleito es un enfrentamiento entre dos grupos por un control del espacio que no terminan como enemigos porque al final se andan abrazando y en la noche se ponen a beber y no pasa nada. Claro, hay elementos de violencia que sobrepasan lo esperado, pero ya yo había explicado y ciertamente también había comentado que los disfraces de una manta y de dos mantas, como la cortina de mamá, incluso hay un estribillo en Cabral que a Rafael se lo cantaban. La cortina de mamá la cogieron para disfraz. Y esa era una burla la gente que andaba con dos mantas, como una manera de que la persona que no tenía recursos pudiese disfrazarse. Ciertamente hay una relación con la pobreza, pero ya eso se ha convertido en una costumbre, ya perdió la esencia, ¿verdad?, de su origen, de su relación con la pobreza, y ya hoy se hace por otro interés. Creo que ahí más o menos queda explicado. Máximo Matos. Creo que Uribe, perdón, que tú eres el Máximo, y cerramos con Larisa. Adelante, Máximo. Va a abrir tu micrófono.
Muy buenas noches para todos. Warner, felicitaciones y mi cariño como siempre. Warner, ¿me escuchan? Sí, Máximo, sí. ¿cómo estás? Mi amigo Máximo de siempre, un cabraleño aunque no vive en Cabral. Sí, tengo el acta compartida entre Jaquimeyes y Cabral. Yo no recuerdo, no pude escuchar bien con respecto a una pregunta de una dama con respecto a al uso de los espejitos, que me pareció mal o bien escuchar que ya no se estaban utilizando y como que se explicaron las razones. Entonces, la pregunta es porque esa era el atractivo para que nosotros los muchachos, los jóvenes, las personas de los distintos pueblos vayan detrás de la cachúa. Ellos hasta incentivaban que uno le quite los espejitos como para hacer más dinámica la actividad del uso del fuerte. Sí, cuando le ponían una manta, detrás de la manta, Máximo. Sí. Detrás de la manta. Habían unos que se ponían espejitos hasta por de frente, toda la parte, pero sí, básicamente por la parte de atrás. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es, esa cultura, el uso de las cachúas de Cabral que se replicaba por Peñón, Fundación, Jaquimeye, Bombita, o sea, se desplazaba por todos los pueblos aledaños y eso desapareció. La pregunta es, ¿se puede hacer algo como para recuperar eso? Porque ya los pueblos de la zona de la cuenca no conocen la cachúa. Se ha quedado solo para la actividad propia del carnaval de Cabral. Y si se pudiera hacer algo, no sé si ustedes lo han pensado, como para relanzar el uso, esa fiesta y que lo vuelva, porque las comunidades no tienen nada que hacer. La parte cultural desapareció y esa es una parte de ella. ¿Qué se puede hacer para retomar eso? No, ya usted lo planteó, mi amigo Máximo Matos, es así. El relanzamiento de las cachúas de Cabral como un fenómeno cultural regional debe incluir esas participaciones. De hecho, nuestro amigo y contertulio Alfredo Urbáez de Enriquillo planteaba lo mismo que usted está planteando ahora. Carlos lo sabe, que hay que llevar las cachúas de Cabral Enriquillo como parte de esos fenómenos y eso se puede hacer, Máximo, como un programa de Estado incluso, como un programa de Estado, que las cachúas puedan salir los sábados y los domingos, que los domingos es un día sin mucha actividad, a los diferentes pueblos a desfilar como una expresión cultural para hacer más llamativo estas expresiones. Usted acaba de dar una idea genial, ojalá y se la puedan comprar. Nosotros tuvimos que aprender a hacer cachúa también con cepa de plátano, como para hacer la estructuración con papel periódico y pegamento. O sea, esa cultura se arraizó mucho en los pueblos y desapareció. Yo creo que es una pena. Es una pena. Hay que ojalá, Máximo, y podamos ya más adelante, conjuntamente con las autoridades, hacer un programa de Estado y que se puedan ir las cachúas a grupos, los diferentes grupos, a participar en cada pueblo ya con el apoyo regional. De verdad es una gran idea. Gracias, Máximo. Vamos los distintos ayuntamientos hay que empoderarlos en eso. Sí, gracias. Muchas gracias, Máximo. Yo me participar en eso. Muy bien, Máximo. Muchas gracias. Está anotado ya. Larisa, adelante. Buenas noches, equipo, los buenos amigos. Cuando Werner vio la manito, fue cuando el profesor Leonardo Mercedes decía algo con lo que me solidaricé, que me gustó la idea. Entonces dije, aplausos. Cuando dice, oye, tremenda conferencia, edificante, como cabraleña, me has dado herramientas para convencer, refutar y promocionar nuestra cultura de las cachúas. Cuando aplaudí, cuando decía Mercedes, no nos podemos quedar con este material aquí. Hay que difundir, va a servir para que conozcan, los cabraleños desconocemos muchos datos que tú acabas de mencionar. Entonces yo me sumo a la propuesta y yo estoy feliz y usaré mis herramientas. Gracias, Werner. Gracias, Larisa. Eladio, dame, si me permites, un minuto nomás porque hay algunas personas que han hecho una pregunta aquí que puede ser interesante. Por ejemplo, el tema de la relación con las cachúas. Vamos a dejar, Werner, vamos a dejar que Virgilio, que quiere hablar 30 segundos y después entonces tú terminas. Ok. Virgilio, adelante.
Déjame poner a que abra el micrófono. Un momento. Ya lo puede abrir, Virgilio. Abre el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Pero, no, ¿y la cámara? ¿No me veo? ¿Me veo? Apagado. No, no se ve, prende la ábrala. cámara, préndela. No, si no, no hablo. Si no me veo, no. Porque para fines, esta conversación está siendo grabada, como dicen las compañías ahora. Start my video, Vale, voy a start my video. Ahí vamos. Varias cosas, pero son cortas. Uno, realmente también en Barahona había los diablos cajuelos, los barrios de Barahona, años 50, 60 y 70, habían también muchachos que se disfrazaban de diablos cajuelos, y hombres también, Barahona, que azotaban los barrios. Pero uno de los momentos culminantes de la llegada de los diablos cajuelos, de la época del diablo cajuelo, era cuando llegaban los diablos cajuelos de Cabral en los jeeps y en cualquier otro medio de locomoción, que llegaban por turba y comenzaban a darle vejigazo a todo el mundo en el mercado, y por ahí arrancaban y hacían trampas, o sea, se combinaban y agarraban a la gente en medio de una cuadra y le daban muchísimo vejigazo. Pero yo creo también, y creo que Dios Santana, creo que se llama, que habló ahora ahí también, que también había de los cajuelos de Jaquimelle, de Piñón, claro, obviamente bajo la misma comunidad cabraleña, o sea, eran cachúas, ¿verdad? Con la misma cuestión de cachúa, porque también habían de otros pueblos. No sé si bueno llegó a decirlo, porque en un momento como que se me fueron tuvo un apagón. Si él habló de los actos que se hacen ahora en Semana Santa, de homenaje a los grandes sacerdotes, ¿verdad? Del cachuismo mundial, porque es mundial el cachuismo, ¿verdad? El cabraleño, que se hace una actividad en el cementerio, creo que viene santo, ¿no? Sí, yo hablé de eso. Aparte de eso, perfecto. Sí, sí. Pero no sé si también dijiste el lema que se dice ahí, ahí lo mataron por Calié. Lo mataron por Calié. Sí, no sé si lo llegaste. Y eso sigue, muchachos que quiere fuerte. Y los civiles, ¿dónde están? Abajo la cama se quedan. Exactamente, o sea que realmente hay esa, no es únicamente fuerte, cosas y esto, sino también hay unos lemas bien interesantes y que dan mayor colorido. Así que realmente ha sido una buena conferencia sobre un patrimonio cultural sureño, cabraleño, de mucha importancia. Cambio fuerte. Gracias, señor Gotro. Eladio, me permite Walter, contigo cerramos. Adelante. Perfecto. Sí, mira, aquí una persona, Emiliano Pérez, hizo un breve comentario y en una relación entre la cachúa de Cabral, la cultura áfrica y los elementos de la cultura romano-cristiana. Mira, realmente las cachúas de Cabral, como explicaba, son un sincretismo religioso-cultural que viene de la mano de los cimarrones, como explicaba, según la explicación antropológica que se le ha dado, pero no guarda una relación con los carnavales del Ernesto Lenda. No se asocian a ellos. No tiene una relación con ellos. No guardan esta relación. No es propio de una celebración judeo-cristiana, romano-cristiana, de lo que es la celebración del carnaval como tal previo a la cuaresma. No. Han querido asociarlo un poquito a lo que tiene que ver con las festividades de la primavera, que era muy común en los pueblos europeos y africanos, que previo al inicio de la primavera hacían una fiesta. Pero las cachúas más bien se asocian a un tema de los cimarrones y a los escenarios de libertad. O sea, Semana Santa tiene que ver no solamente porque era la celebración de la resurrección de Cristo, sino porque en ese momento eran los escenarios en los que los cimarrones o los esclavos tenían los espacios de celebrar sus festividades. Y se hizo costumbre, y así mismo lo expresa Deive, como lo señaló Carlos Manuel, y así mismo lo expresan otros escritores. Semana Santa era una época propicia para celebrar festividades. De hecho, no solo Cabral es propia de festividades cimarronas de esta naturaleza. En el sur existe también, en
Elías Piña, Las Máscaras del Diablo, que tienen una connotación también de esta modalidad. Y en el caso de los Diablos de Montecristi, son violentos, solo que allí no se ha desarrollado como Cabral una violencia colectiva, sino que solamente son 2 o 3 que pelean en grupos pequeños y no se desarrollan violencias colectivas como sucede en Cabral, que son grandes grupos para grandes grupos. Estamos hablando de decenas, 50, 100 personas contra grupos similares. En Montecristi no, 1 a 1. Si acaso allí son grupos contra grupos, no hay distinción. Eso básicamente lo que quería decir. Que la cachua de Cabral son un elemento asociado a una cultura afro, no tiene nada que ver con carne tolenda. Por eso siempre nosotros decimos, la cachua de Cabral es una manifestación cultural, pero no es un carnaval. Bueno, señores, muy interesante. Una larga noche, pero una Sí, noche bastante. de cultura, de cultura propia de lo nuestro, de nuestros campos, de nuestros pueblos, de lo que es realmente, y una cosa que debe ser patrimonio cultural cultural, ¿verdad? Que es toda lo que son la cachúa de Cabral. Muy buena conferencia, Walter. Usted se ganó una estrella en esta noche de hoy, como ya muchas de las que usted se ha ganado con todas sus actividades. Gracias a todos. Nuestra próxima conferencia también interesantísima. El cambio climático, qué hacer para reducir su impacto, con el doctor Marc Puy, que dirige la Comisión de Cambio Climático Nacional. De manera que seguimos aportando y seguimos buscando soluciones a nuestra problemática regional y nacional. Muchas gracias, damas y caballeros, por haber estado conectados aquí. Les reiteramos que esta conferencia va a ser compartida por la página de YouTube de Los Buenos Amigos, para que ustedes también puedan compartirla y seguirla viendo y seguirla distribuyendo a toda la gente. Excelente, buenas noches, que les siga yendo bien a todos. Cuídense.